La noche caía sobre la Ciudad de México. Una noche que no era como cualquier otra. En millones de hogares, el tiempo parecía haberse detenido. Las calles, normalmente un caos de vida y movimiento, estaban extrañamente silenciosas. Toda la atención de un país estaba puesta en un solo lugar: el Estadio Azteca. El coloso de Santa Úrsula, testigo de glorias y de las más amargas decepciones. Se preparaba para un partido que era más que un simple juego. Era el partido decisivo. La selección mexicana se enfrentaba a la República Checa, un equipo europeo. Rocoso, disciplinado, conocido por no regalar un solo centímetro de césped. Para México, la ecuación era simple y brutal. Ganar para clasificar a los 16avos de final de su propio mundial. Cualquier otro resultado significaba el fracaso. Una humillación en casa. En los días previos, el ambiente había sido una mezcla de esperanza y un pesimismo casi genético, heredado de viejas heridas. Los analistas internacionales, sobre todo en Europa, hablaban con una cortesía que apenas ocultaba su escepticismo. Sonreían con condescendencia en los programas deportivos. La República Checa es un bloque sólido, muy difícil de romper, decía un comentarista inglés con la corbata perfectamente anudada. México tiene el corazón, la pasión, el apoyo de su gente, pero en el fútbol moderno, a veces eso no es suficiente. Otro, desde un estudio en Madrid, había sido más directo. La presión de jugar en casa puede ser un monstruo que te devora. Ya lo hemos visto antes. México es un equipo de chispazos, de momentos. Pero los checos son un equipo de 90 minutos. Nadie lo decía abiertamente, pero la idea flotaba en el aire. México, como siempre, se quedaría en la orilla. El famoso, ya mérito. En la última conferencia de prensa, un periodista francés le había hecho una pregunta al técnico mexicano. Una pregunta con veneno disfrazado de curiosidad. Señor entrenador, ¿cree que la creatividad latina será suficiente para superar el orden táctico europeo? La sala quedó en silencio. El entrenador, un hombre de pocas palabras, se ajustó los lentes. Miró al periodista fijamente, sin parpadear. No mostró enojo, no mostró debilidad, solo una calma que desarmaba. Nosotros respetamos a todos nuestros rivales, dijo con voz pausada. Y esperamos el mismo respeto. Lo que tengamos que decir lo diremos mañana en la cancha. No hubo más preguntas. Esa calma era el reflejo del equipo. Durante la semana de concentración, los jugadores mexicanos habían creado una burbuja. No leían la prensa, no veían los programas de debate. Se entrenaban en silencio, con una concentración casi monacal. Los veteranos, aquellos que ya llevaban las cicatrices de mundiales pasados, hablaban con los más jóvenes. Les contaban del peso de esa camiseta verde. Les decían que no jugaban solo por ellos, sino por los millones que estaban afuera, por el vendedor de tacos que cerraba su puesto para ver el partido, por la abuela que encendía una veladora a la Virgen de Guadalupe, por los niños que soñaban con ser como ellos. Y ahora, el momento había llegado. El himno nacional retumbó en el Azteca. Más de 80.000 almas cantando al unísono, una sola voz que hacía vibrar el cemento. Las cámaras enfocaban los rostros de los jugadores. Había concentración, había seriedad, había una promesa silenciosa en sus ojos. El árbitro pitó el inicio del partido. Los primeros minutos fueron exactamente como los analistas habían predicho. La República Checa era un muro. Ordenados, fuertes, cada jugador sabía perfectamente qué hacer. Presionaban la salida de México, no dejaban pensar. El balón duraba poco en los pies de los mexicanos. La gente en las gradas se mordía las uñas. En las salas de las casas, el silencio era tenso. Se escuchaba el murmullo de los comentaristas de la televisión, quienes también sonaban preocupados. México no encuentra los espacios, decía uno. Los checos están haciendo un partido tácticamente perfecto, respondía el otro. Pasaron 10 minutos, luego 15. Un disparo desviado de los checos hizo que el corazón de todos se detuviera por un segundo. El balón pasó cerca del poste. El portero mexicano se levantó, gritando a su defensa. La tensión crecía, pero algo extraño estaba sucediendo, algo que las cámaras no siempre captan. El equipo mexicano no se desesperaba. No había reclamos entre ellos. No había gestos de frustración. Seguían tocando, moviéndose, buscando con paciencia. Como si supieran algo que los demás ignorábamos. Como si estuvieran esperando el momento exacto. Y entonces, en el minuto 22, llegó. Una recuperación de balón en el medio campo. Un pase rápido, vertical, que rompió la primera línea de presión checa.
El extremo mexicano recibió el balón pegado a la banda. Levantó la cabeza. Dos defensores checos corrieron a cerrarle el paso. Pero él fue más rápido. Con un solo toque, se llevó el balón hacia el centro, dejando a los dos rivales atrás. El delantero centro, el 9, hizo un movimiento de desmarque perfecto. Arrastró a los centrales, creando un espacio diminuto, casi invisible, en la entrada del área. El mediocampista mexicano vio ese espacio. Corrió hacia él sin que nadie lo viera venir. El pase del extremo fue preciso. Tenso, al pie. El mediocampista no lo pensó. Le pegó de primera intención. El balón salió disparado, raso, pegado al poste izquierdo del portero. El guardameta checo se estiró, pero fue inútil. Gol. El estadio azteca explotó. Un grito contenido durante años, durante décadas, pareció liberarse en ese instante. El jugador que anotó corrió hacia la esquina, gritando con toda la fuerza de sus pulmones. Sus compañeros lo alcanzaron, formando una montaña humana de camisetas verdes. En el banquillo, el entrenador apenas sonrió. Solo apretó el puño y bebió un sorbo de agua. El trabajo aún no estaba terminado. Ese gol lo cambió todo. La confianza inundó a los jugadores mexicanos. El miedo cambió de bando. Los jugadores checos, que hasta ese momento parecían máquinas perfectas, empezaron a cometer errores, pases imprecisos, faltas a destiempo. México, en cambio, jugaba con una soltura que nadie esperaba. Tocaban el balón con la alegría de un niño en el patio de su casa, pero con la seriedad de un veterano en una final. El primer tiempo terminó con ese marcador. 1-0. En el vestuario, no hubo euforia. El técnico les recordó el plan. Lo más difícil ya pasó. Ahora no podemos regalar nada. Concentración máxima. Ellos saldrán a buscar el partido, y ahí es donde los vamos a castigar. Y así fue. El segundo tiempo comenzó con una República Checa desesperada. Adelantaron sus líneas, dejando enormes espacios a sus espaldas. Era justo lo que México estaba esperando. En el minuto 58, llegó el segundo golpe. Un tiro de esquina a favor de los checos. El portero mexicano salió con valentía y se quedó con el balón en el aire. No lo pensó. Rápidamente, con la mano, lanzó un pase de 40 metros para el extremo que esperaba en el medio campo. El contragolpe fue letal. 3 jugadores mexicanos contra 2 defensores checos. Corrieron como si no hubiera un mañana. Pase, pared, devolución. El balón llegó al delantero, quien quedó mano a mano con el portero. Con una sangre fría impresionante, picó el balón suavemente por encima del cuerpo del guardameta. La red se movió por segunda vez. 2-0. Esta vez, el festejo fue diferente. Fue una celebración llena de rabia contenida. El delantero se llevó el dedo a la boca, pidiendo silencio. Un silencio para todos aquellos que no habían creído en ellos. El partido ya estaba roto. La República Checa era un fantasma en la cancha. Sus jugadores corrían sin fe, perseguían sombras verdes. Los oles comenzaron a bajar desde la tribuna. Y para redondear una noche mágica, llegó el tercer gol. Una obra de arte, una jugada de más de 20 toques consecutivos. El balón pasó por todos los jugadores, de una banda a la otra. Los checos solo miraban. Finalmente, un centro perfecto al corazón del área. Un cabezazo impecable, implacable. 3-0. El estadio era una fiesta nacional. La gente lloraba en las gradas. Se abrazaban con desconocidos. El pitido final del árbitro fue solo una formalidad. México había dado una exhibición. Había clasificado a la siguiente ronda, pero más importante aún, lo había hecho. Con autoridad, con un fútbol brillante, silenciando a todos sus críticos. Mientras los jugadores daban la vuelta olímpica, agradeciendo a su gente, la noticia de la contundente victoria recorría el mundo. En un estudio de televisión en París, para la cadena beIN Sports, un hombre observaba el partido en un monitor. No era un hombre cualquiera. Era Zinedine Zidane, el campeón del mundo, la leyenda, uno de los cerebros más grandes que ha conocido el fútbol. Había visto todo el partido en silencio, con una mirada analítica, casi hipnótica. Cuando el partido terminó, el presentador se dirigió a él. Zizou, una victoria impresionante de México. ¿Qué te ha parecido? Zidane se tomó un segundo antes de responder. Miró a la cámara, y lo que dijo a continuación no fue un simple análisis. Fue una declaración que le daría la vuelta al mundo. Felicito hoy a los jugadores de México por su actuación heroica y valiente. Comenzó Zidane, con su característica voz serena pero firme. Nos recordaron ese fútbol mexicano hermoso que conocemos desde hace muchos años.
Un fútbol que a veces parece dormido, pero que cuando despierta, es temible. El presentador asintió, esperando un cumplido genérico. Pero Zidane apenas estaba comenzando. Vi a un equipo que luchó por cada balón, que jugó con una enorme confianza y una personalidad muy fuerte, algo que no vemos con frecuencia en el fútbol moderno. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo las palabras con cuidado. México jugó como un equipo de guerra. Ross se clasificó con total merecimiento y venció a la República Checa por 3-0. Y quiero ser claro en esto. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Esto no llegó por casualidad. Esto no fue suerte. Fue el resultado de un trabajo constante, una buena planificación y, sobre todo, la fe de los jugadores. En que son capaces de lograr algo excepcional. El estudio estaba en silencio. Nadie esperaba un elogio tan profundo, tan detallado. Sinceramente, creo que la selección mexicana llegará lejos en la Copa del Mundo. Es un equipo temible desde el punto de vista táctico y cuenta con elementos muy destacados. Zidane continuó, desmenuzando el juego de México como si fuera una partida de ajedrez. Tiene una gran velocidad para pasar de la defensa al ataque. El segundo gol fue un manual de cómo se debe ejecutar un contragolpe. Sabe aprovechar los espacios, y nunca se rinde sin importar las circunstancias del partido. Cuando veo jugar a México, prosiguió, veo a una selección con una identidad clara. Los jugadores saben lo que quieren dentro del campo y juegan con un espíritu colectivo maravilloso. Sus ojos brillaban con una admiración genuina. No hay ningún jugador que busque los focos para sí mismo, sino que todos trabajan por el equipo. Ustedes vieron cómo celebraban las barridas, las recuperaciones de balón. Cada pequeña victoria dentro del partido era celebrada como un gol. Eso es espíritu. Luego, Zidane tocó un punto sensible. Hay selecciones que tienen nombres más grandes. Hay selecciones con una historia más grande, con más títulos en sus vitrinas. Pero el fútbol no se juega solo con nombres o con historia. El fútbol necesita disciplina, inteligencia y determinación. Y esas cualidades están presentes hoy en la selección mexicana. En ese momento, un periodista francés en el estudio lo interrumpió. Zinedine, con todo respeto, ¿temes que Francia tenga que enfrentarse a México en las próximas rondas? La pregunta flotó en el aire, cargada de la soberbia de una potencia mundial. Zidane no se inmutó. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Una sonrisa que no era de burla, sino de profundo respeto. Sí, respondió sin dudar. Sinceramente, sí. La respuesta sorprendió a todos. Respeto tanto a México que puedo decir que enfrentarlo sería uno de los partidos más difíciles para cualquier selección, incluida Francia. Continuó, ahora hablando más como un entrenador que como un analista. En el fútbol, el miedo no es cobardía, es respeto por la fuerza del rival. Y yo respeto muchísimo a México. Es una selección capaz de castigarte si cometes un solo error. Puede aprovechar un espacio en un segundo. Puede pasar de la defensa al ataque con una velocidad impresionante, como vimos hoy. Y puede marcar incluso con medias oportunidades. No necesita 10 ocasiones para hacerte un gol. Por eso digo que México es un equipo al que no me gustaría enfrentar si no estoy al máximo nivel de concentración. Zidane se recargó en su asiento y añadió algo más personal. Lo que más me impresionó de México fue su espíritu. Hay muchos equipos que cuentan con grandes jugadores, pero no tienen espíritu de equipo. Juegan como 11 islas separadas. México, en cambio, juega como si los 11 futbolistas fueran uno solo. Un solo corazón, una sola mente. Celebran cada entrada defensiva, cada balón recuperado. Lo viven como un logro. Cada ocasión desperdiciada los hace jugar con aún más determinación. Esa es la mentalidad que forma a los campeones. Y entonces, pronunció la frase que incendiaría las redes sociales, la frase que se convertiría en el titular de todos los periódicos en México al día siguiente. Me gustaría ver una final entre Francia y México. El presentador abrió los ojos, incrédulo. Sería una final maravillosa, dijo Zidane, completamente serio. Una final entre dos equipos que creen en la velocidad, la calidad y el espíritu de equipo. Francia contra México en la final sería un gran espectáculo para todo el mundo. Y si México llega a la final, concluyó esta idea, mirando directamente a la cámara, nadie debería llamarlo una sorpresa. Lo que veo ahora no es suerte. Es un proyecto que se está convirtiendo en realidad. Sus palabras resonaban con una autoridad que nadie podía discutir. Para mí,
México es el verdadero caballo negro de este mundial. Y no lo digo porque sea una selección desconocida, sino porque mucha gente todavía no le da el respeto que realmente merece. Hay selecciones más famosas, sí, pero la fama no gana partidos. México tiene algo mucho más importante: disciplina, inteligencia, velocidad, espíritu de lucha y la convicción de que puede hacer realidad su sueño. Esas cualidades valen mucho más que cualquier nombre. Zidane parecía estar en una misión. La misión de abrirle los ojos al mundo. Cuando veo jugar a la selección mexicana, veo a un equipo que no tiene miedo. Un equipo con personalidad. Un equipo que no se derrumba bajo presión. Incluso cuando pierde el balón, lo recupera rápidamente. Incluso cuando es atacado, mantiene el orden. Esas cosas no son fáciles. Requieren años de trabajo, años de creer en una idea. Si yo fuera el entrenador de una selección que tuviera que enfrentarse a México, les pediría a mis jugadores una concentración del 100%. No, del 99%, del 100%, porque México no te concede una segunda oportunidad. Si cometes un error, lo pagarás. Si dejas un pequeño espacio, lo aprovecharán. Si pierdes la concentración durante apenas 10 segundos, es posible que el balón termine dentro de tu portería. Para finalizar su intervención, Zidane habló del ambiente, de la gente. Me encantan los equipos que juegan con valentía. Y me encantan las selecciones que luchan por su afición. Lo que vi hoy de México fue extraordinario. La afición estuvo espectacular. El estadio Azteca fue impresionante. Los cánticos no dejaron de sonar. Las banderas estaban por todas partes. Y los jugadores recompensaron a su gente con una actuación histórica. Esa conexión entre el equipo y su público es un arma muy poderosa. Estas supuestas declaraciones, transmitidas en vivo, se difundieron a la velocidad de la luz. Los teléfonos móviles en México comenzaron a vibrar. Los vídeos con los subtítulos de las palabras de Zidane se compartieron millones de veces. ¿Ya escuchaste lo que dijo Zidane? Zidane nos respeta más que muchos de nuestros propios comentaristas. Las redes sociales explotaron. Por una vez, no había memes de burla. No había críticas destructivas. Había orgullo. Un profundo y abrumador sentimiento de orgullo nacional. Algunos aficionados afirmaron que Zidane tenía razón en cada una de sus palabras. Que finalmente alguien de fuera, una leyenda indiscutible, veía lo que ellos siempre habían querido ver. Otros, más cautelosos, recordaban las viejas heridas. Opinaban que aún queda un largo camino por recorrer. Que un solo partido no definía un torneo. Pero todos, absolutamente todos, coincidieron en una cosa. La selección mexicana había mostrado una versión completamente diferente. Una versión madura, inteligente, letal. Las palabras de Zidane no eran un regalo. Eran un reconocimiento, un respeto, ganado a pulso en la cancha del Azteca. Ahora, las preguntas que flotaban en el aire de México eran otras. Ya no eran preguntas cargadas de duda. Eran preguntas cargadas de esperanza. ¿Logrará México seguir soñando? ¿Llegará a los cuartos de final? A ese anhelado y esquivo quinto partido? ¿Alcanzará las semifinales? ¿Veremos a México disputar la final de un mundial por primera vez en su historia? ¿O las grandes selecciones, las potencias de siempre, conseguirían detener este sueño? Todo es posible en el fútbol. Porque el fútbol, como bien dijo Zidane, no entiende de nombres ni de pronósticos. Solo reconoce el trabajo, la determinación, el coraje y el espíritu de lucha. Y esas cualidades, esa noche, se habían vestido de verde. Finalmente, pedimos a Dios Todopoderoso que proteja a todos los jugadores, los preserve de las lesiones y haga de este mundial un torneo de paz, respeto y amistad entre los pueblos del mundo. Oh Dios, protege a los futbolistas de todo mal. Concédeles salud y bienestar. Alegra a los aficionados al fútbol en todos los rincones del mundo y haz que la competencia sea siempre limpia, justa y emocionante. Guía a todo aquel que se esfuerza hacia lo que tú amas y apruebas. Tú eres capaz de todas las cosas. Y no olviden, queridos amigos, apoyarnos dejando su me gusta, suscribiéndose al canal y activando la campana de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Ahora queremos conocer su opinión. ¿Creen que México continuará con esta histórica aventura? ¿Están de acuerdo con Zidane en que México es el verdadero caballo negro de esta Copa del Mundo? Escriban con orgullo en los comentarios. ¡Viva México!